El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a Artículo 18. La entrevista con el excontralor Carlos Pollitt, realizada la semana pasada, no hubiera sido posible presentarle hace apenas un año. La libertad de expresión se encontraba sometida. Hoy, gracias a la apertura que ha permitido el presidente Lenín Moreno y cuando estamos próximos a un cambio radical en la ley de comunicación, es posible hacerlo. Es que el ejercicio del periodismo es complicado porque su tarea principal es sacar a la luz pública verdades que se encuentran ocultas. Y cuando esto sucede aparecen los reclamos, los insultos y hasta las amenazas. Muy pocas veces los hechos que se revelan son desvirtuados y los acusados o sus acólitos buscan descalificar a quienes los ha revelado. Esto es lo que algunos pretenden hacer con las revelaciones expuestas por el excontralor, quien también es acusado de haber cometido actos de corrupción y sobre quien pesa una orden de prisión. Lo más destacable de la entrevista con Pollitt es precisamente la revelación de hechos que podrían ser considerados delictivos y supuestamente cometidos por actuales y exfuncionarios públicos. Ya la justicia determinará si Pollitt es culpable o no de corrupción, pero sus acusaciones, en lugar de ser descalificadas por el hecho de provenir de él, deben ser investigadas por esa misma justicia y determinar si son verdades o mentiras. Por otra parte, algunos de los mencionados por él, en lugar de intentar descalificar a este programa y a este canal, deberían responder las preguntas que les hemos formulado. Muchos de ellos han respondido, nos han enviado sus respuestas que hoy presentaremos. Algunos han realizado declaraciones en otros medios de comunicación sin responder a las acusaciones. Otros han guardado silencio y un par ha atacado este canal y ha pedido rectificaciones sin responder a las preguntas. Pero también cometemos errores. Durante la entrevista con Carlos Pollitt, este cometió el error de aseverar que el doctor Emiliano Donoso, a quien acusa de confabularse en su contra, es hijo de Maximiliano Donoso, quien fuera presidente de Seguro Sucre. Si bien fue Pollitt quien lo dijo, nuestro error ha sido no verificar ese parentesco y por lo tanto no corregir el error cometido por el entrevistado, por lo que procedemos a hacer la rectificación correspondiente. El doctor Emiliano Donoso, quien no ha sido funcionario público, no es hijo de Maximiliano Donoso. Es hijo del doctor Jaime Donoso Jaramillo, quien fuera un ilustre jurista a quien tuve el honor de conocer. Lamentamos no haber detectado este error oportunamente. Sin embargo, hubiéramos deseado que el doctor Emiliano Donoso nos conceda una entrevista para responder sobre los otros temas mencionados por Carlos Pollitt. Las principales acusaciones efectuadas por el excontralor están dirigidas contra el actual fiscal general Carlos Vaca. Lo acusa de haber recibido emolumentos por $5.500 como miembro de la comisión del 30 de septiembre, a pesar de ser un cargo ad honorem, y de haber solicitado la manipulación de los videos que sirvieron como pruebas para encarcelar a militares y policías por los hechos ocurridos ese día. Estas fueron sus declaraciones realizadas a otros medios de comunicación. Es un sinvergüenza, ese informe no existe. Ayer lo ha vuelto a declarar el Contralor. Ya en la investigación que se me abrió, ya lo certificó el propio señor Fernández de Córdoba, al que él lo menciona y dice que él es la fuente de la entrega de esa información. Dice que se ha reunido 2 veces, en otra entrevista dice que se ha reunido 3 veces. El país debe saber que él tuvo $10 millones de razones para fugar del país y que él, con esa acusación perversa y miserable, está pretendiendo levantar tesis calumniosas en contra del fiscal. Y eso es triste para el país, porque él, durante 10 años, ahora resulta que sabía que había toda clase de actos de corrupción. Durante 10 años él ahora resulta que sabía todo, que sabía que habían problemas en un lugar y en el otro y en el otro y en el otro. ¿Por qué nunca los dijo? ¿Por qué cuando tiene que asumir el fiscal la responsabilidad de actuar y empieza a actuar? Sabíamos que esto iba a pasar.
Sabíamos que íbamos a recibir el ataque furioso de los sectores políticos, que nos acusan de que el vicepresidente está sentenciado sin pruebas, de otros sectores que dicen que yo soy un descalificado y debo renunciar porque he estado supuestamente involucrado en manejo de gastos reservados. Sabíamos que iba a pasar. Sabíamos que esto iba a ocurrir. Sin embargo, nosotros nos vamos a mantener firmes en lo que somos. La gente honesta, que no tiene rabo de paja y que pelea contra los corruptos va a seguir haciéndolo. No me van a amedrentar. Doctor, ¿usted nunca cobró un centavo por su trabajo al frente de la Comisión 30S? Freddy, decir además respecto de ese tema, algo que es muy importante y ojalá ustedes puedan recogerlo en la nota. Es absolutamente falso de que la comisión del 30S haya editado, amañado o hecho videos para condenar absolutamente a nadie. La comisión del 30S hizo una investigación que abarcaba videos, documentos, actas, libros, entrevistas, personas que entregaron información en calidad de informantes de la comisión, más de 400 entrevistas y reuniones de trabajo realizadas en un lapso de apenas 10 meses. Jamás, y que me escuchen bien, a esas personas a las que les están pretendiendo inducir engaño, jamás se utilizó un video de la comisión del 30S amañado, torcido, forjado. Allí lo que se hizo fue que los mismos videos de los mismos medios de comunicación fueron utilizados no por la comisión del 30S, por la Fiscalía General del Estado para las pericias. Y lo que la comisión hizo fue compilar, había cientos de horas de video de distintas fuentes. Entonces, ahora están levantando la tesis de que se le ha perjudicado a otras personas y se les ha llevado a la cárcel con videos amañados. Mentira. Y sobre eso, mentira que el fiscal haya cobrado sueldos de una manera ilícita, de una manera ilegal, de una manera infame. El que debe contestar cómo cobraba y puso a ganar intereses las coimas es el señor Pollitt. Él es el que debe contestarle al país cómo puso a ganar las coimas que le cobró Odebrecht, cómo las puso a ganar intereses. Eso es lo que tiene que demostrar. Tiene que demostrarle al país y decirle si es verdad o no es verdad que la oficina en la que se pactaban los sobornos de Odebrecht en Quito fue la oficina de la empresa de Saadbet Chaumón, de su subcontralora a la que él quiso dejar de contralor, y de su cuñado, el señor Rodríguez Chiquito. Tiene que decirle al país si la oficina donde se pactaban las coimas de Odebrecht no le pagaba a Odebrecht un arriendo. Y tiene que decirle si esa misma compañía no tuvo varios cientos de miles de dólares en contratos con Odebrecht y con Caminosca. Eso tiene que decirle el señor Pollitt al país. Usted es un ladrón, un miserable. Usted es un corrupto. Y usted va a tener que responder ante la justicia por la cantidad de infamias que ha dicho. Eso es lo que usted va a tener que responderle al país. Y aquí está. ¿Presentar algún tipo de acción privada en contra del señor excontralor? Vea, él tiene que venir a responder a la justicia por lo que hizo. Él tiene que venir a responder a la justicia por lo que hizo. Las reacciones sobre los videos manipulados no se hicieron esperar. Los familiares y abogados de quienes han sido sentenciados por diferentes causas, como intento de magnicidio, insubordinación, golpe de Estado, entre otros cargos, reclaman justicia ante la revelación de que la prueba principal en su contra, que son los videos registrados aquel día, habrían sido manipulados. La entrevista del fin de semana pregrabada en el Canal 1 al señor excontralor Carlos Pollitt ha evidenciado los cobros ilegales y que ha existido un informe con responsabilidad penal sobre el que presidía la comisión del 30 de septiembre, el doctor Carlos Vaca Manchego. Pero ese informe aparentemente ha desaparecido. Por eso estoy presentando esta petición para que se investigue primero sobre este informe, donde además, lo más grave del país, que sepan los ecuatorianos, se han manipulado videos para incriminar a policías, militares y civiles. Y no se han investigado policías también que fallecieron fuera de ese sector, teniendo los fiscales todas las pruebas y peritajes. Casualmente ya son algunos de ellos magistrados jueces. Con la declaración del excontralor Pollitt ha quedado muy en claro
la manipulación de que han sido objeto los videos con los cuales Fiscalía y los respectivos tribunales sentenciaron a gente inocente. Hoy más que nunca reclamamos justicia y pedimos al presidente de la República que nombre una comisión de la verdad e investigue estos casos y de una vez por todas se haga justicia. Y no es posible que estos 5 años que están detenidos siga vertiendo sangre de muchos hogares ecuatorianos. El presidente de la República debe cerrar esta herida abierta que sigue causando daño inmenso a varias familias del país. Y uno en especial que duele en el alma, duele en el corazón, que es Marcelo Bonifaz Aucancela. Un hombre que nunca estuvo ni siquiera en el lugar de los hechos. Eso lo conocen los señores fiscales. Lo hemos probado ante los señores jueces. Sin embargo, la política pudo más que eso. Fue de conocimiento del ex señor presidente de la República. Fue de conocimiento de los señores fiscales. Fue de conocimiento de todos los señores jueces. Sin embargo, no ha habido justicia hasta la presente fecha. Existe el grupo de la CEMAG, de igual manera, que no se ha hecho justicia, se ha violentado el debido proceso. No se ha cumplido con lo que dice básicamente nuestra Constitución, el artículo 75, 76 y 77. Se ha violentado el derecho de las personas, sobre todo la seguridad jurídica. Existe el otro grupo donde encabezaba aparentemente el señor general Ruiz. El señor general Ruiz ya fue procesado, sin embargo, en otra causa por los mismos hechos, también lo vuelven a procesar. Cuando me refería a CEMAG, hay funcionarios que ni siquiera el día 30 estuvieron ahí, sino al día siguiente. Hay una funcionaria policial, que como consecuencia de este 30S, cuando ella estaba de turno de 1 de la tarde a 7 de la noche, embarazada, fue al hospital de la Policía Nacional, perdió a su bebé, y sin embargo, pese a que todas estas circunstancias, ha sido sentenciada. Hoy está prácticamente siendo separada de la institución policial, luego de haber servido más de 15 años a la institución. En el caso de Rebelión, igual varias personas que han sido sentenciadas, muchas de ellas ya han cumplido su pena, pero tras de todo este montón de personas, tras de este grupo de personas, están familias, y muchas de estas familias, por supuesto, que hay cuestiones dolorosas, como el caso de los señores de la CEMAG, donde hay una persona, un policía, que tiene 2 niños con discapacidad, sin trabajo. Y en el caso de los señores del magnicidio, pues, que están los señores Lazo, está el señor Guanotasi, está el señor Moyo, está el señor Bonifaz, que ya les indiqué en primera parte, pues, que vienen siendo víctimas de la persecución política. Mi hijo trabajó en la PJ, trabajó hasta las 6 de la tarde, en la cual se fue a retirar a la esposa del Hospital Metropolitano, de civil, sin armas, sin nada, pero sin embargo le decían que estaba uniformado y con armas. Entonces, ¿qué hizo él? Cuando dispararon de abajo, se corrió y se fue. Ese es el motivo que le culparon a mi hijo. Inocentemente le tienen preso. Se nos satanizó y se criminalizó a la policía de una manera premeditada, porque todo esto no fue casualidad. Téngalo por seguro que esto no fue una casualidad. Esto se convirtió en la bandera política en su momento de un gobierno que decidió que pues inocentes terminaran en la cárcel y que nos termináramos convirtiendo nosotros en el blanco perfecto sobre el cual terminaron recayendo todas las miradas y metidos de pronto en el ojo del huracán, cuando realmente éramos policías que aquel día decidimos salir a cumplir nuestro trabajo. ¿Quién se iba a imaginar que una protesta de pronto, que realmente en donde se dio realmente porque nos sentíamos perjudicados? Si ustedes recordarán, en aquel entonces, artículo 115 de la Ley de Servidores Públicos decía claramente que los servidores policiales, militares y cuerpos de bomberos quedaban sujetos a lo que estableciera el Ministerio de Relaciones Laborales. Esto realmente nos dejaba en el limbo y ese fue el malestar
Y hasta el sol de hoy, conociendo los señores jefes, porque el día 23 de septiembre en la ciudad de Guayaquil hubo una reunión con el Consejo de Generales, los cuales dijeron, y tengo que decir la verdad, que no pasaba nada y que no había ningún malestar, que no nos preocupáramos, que no iba a pasar nada de sorpresa. 30 de septiembre se dieron los acontecimientos que ya son de conocimiento general. Y los señores jefes tenían pleno conocimiento del malestar que había al interior de las fuerzas policiales. Hasta el sol de hoy, de aquella cúpula policial, sabemos que haya un solo general que haya sido inmerso en el proceso del 30S. Ninguno ha sido involucrado. Y si ha sido involucrado alguno, ha sido de una manera superficial, porque hasta ahora no conocemos nosotros que se haya dictado también sentencia en contra de un señor jefe. ¿Cuál es su reacción cuando escuchó las confesiones del excontralor Pollitt sobre la supuesta manipulación? Le voy a decir la verdad, yo me encontraba en mi casa y mi reacción, lo primero que hice fue llorar. Y hoy creo que hasta ahora se me salen las lágrimas de saber que puede existir gente tan mala que premedite tantas cosas, que sigan haciendo tanto daño después del daño que ya ocasionaron a policías, 6 policías, 12 años por magnicidio. Hay un compañero ahí, un compañero que está enfermo. Hay gente que sigue pagando las consecuencias. Un 30S que nunca se premeditó y que no fue un golpe de Estado como lo quisieron hacer ver en ningún momento. El actual contralor Pablo Celi también reaccionó y asegura que el informe no existe en la Contraloría General del Estado. El señor Carlos Pollitt debe responder ante el país en procesos judiciales que en este momento están en curso y que aluden a un conjunto de actuaciones de su parte que ahora son públicas. El tema de gastos especiales está sujeto a una normativa específica, a procedimientos de tipo legal para su conocimiento y su juzgamiento, procedimientos que determinan de manera explícita el carácter de responsable exclusivo por parte del contralor titular para el conocimiento y juzgamiento de este tipo de hechos, lo cual significa que en ningún momento pudieron, en términos legales, realizarse informes, determinar extensión de plazos, al margen de una decisión exclusiva y personal del contralor titular del Estado, como la ley lo determina. Los supuestos documentos que exhibe el doctor Pollitt también son parte de su responsabilidad. De existir esos documentos, siendo el contralor titular del Estado el custodio responsable de los documentos entregados de gastos reservados a la Contraloría, también constituye una actuación contraria a la ley, como el conjunto de actuaciones aludidas por el doctor Carlos Pollitt. O sea, el mantener o el tener documentos reservados cuando ya no es contralor. Por supuesto, documentos reservados que caen dentro de la Ley de Seguridad Nacional, al estar bajo custodia de la Contraloría, están bajo custodia personal del Contralor General del Estado. No existe ningún otro funcionario que tenga atribuciones legales para portar ese tipo de documentos, conocer ese tipo de documentos, juzgar ese tipo de documentos o custodiar ese tipo de documentos. Son responsabilidades exclusivas. ¿Ni usted cuando le subrogó? Ningún funcionario legalmente debe acceder a ese tipo de documentos. Yo he determinado el inicio de una auditoría a la forma, al procedimiento, cómo se han juzgado gastos reservados, gastos especiales, para precisamente establecer en cada uno de los casos qué procedimiento se siguió, bajo qué condiciones se hizo y cuáles son, por lo tanto, los niveles de responsabilidad que caben. En este caso, la ley no admite interpretación alguna. El articulado de la ley es explícito, es responsabilidad exclusiva e indelegable del Contralor General del Estado. Es decir, Muchas gracias. Señor Contralor, sí. Es decir que
¿ustedes se ratifican de que no existe ese documento, ese trabajo de investigación, ese informe? Yo, de manera oficial, respondí al requerimiento de la señora fiscal Tania Moreno. Lo hice en base a un requerimiento a todas las instancias de la Contraloría que tienen que ver con archivo, custodia y registro documental. Ese documento no existe en la Contraloría General del Estado. Tanto el doctor Vaca como el doctor Celi afirman que este informe no existe. Por su parte, Carlos Pollitt asegura haberlo recibido de parte de quien lo habría realizado y muestra el envío del documento a través de su WhatsApp. Aquí está el documento. Son 366 páginas numeradas, aparte de un resumen del informe que tiene 13 páginas. Este informe contiene 6 auditorías. Una de ellas es sobre el 30S. Las otras corresponden a operaciones de espionaje, hackeos, compra de informantes y seguimientos a funcionarios del gobierno anterior. Hay cientos de documentos, recibos, facturas, fotografías, roles de pago, oficios, memorándums, etc. En la auditoría del 30S se encuentran 2 documentos en los que aparece la firma de Carlos Vaca y que respaldarían la acusación en su contra. El primero está en la página 139 y aparece como sueldo febrero, una hoja de Excel a manera de rol de pago con los nombres de los 3 miembros de la comisión del 30S, Carlos Vaca, Oscar Bonilla y Diego Guzmán, con sus respectivos sobrenombres, fecha, números de cédula, sus firmas y la cantidad de $5.500 para cada uno. El otro documento se encuentra en la página 65 y es un memorándum firmado por el doctor Carlos Vaca dirigido al Magister Pablo Romero, entonces secretario nacional de inteligencia, a quien le solicita el pago a una productora por la edición de los videos del 30 de septiembre. El doctor Vaca no ha respondido a nuestra solicitud de entrevista ni a las preguntas enviadas por correo electrónico. Le queremos preguntar si él recibió o no pagos por su labor en la comisión del 30 de septiembre, aun cuando su cargo era ad honorem. ¿Solicitó o no el pago para la edición de los videos del 30S? Otro de los acusados por Carlos Pollitt es el actual presidente de Seguro Sucre, Diego Guzmán Espinosa. Contra él también presenta 2 acusaciones. La primera, de haber recibido emolumentos por $5.500 como parte de la comisión del 30S y de haber comprado un vehículo por $79.000 en efectivo. Para ello presenta un informe de la Unidad de Análisis Financiero. El señor Guzmán presentó a través de redes sociales una sentencia a la Corte Nacional que lo exculpa en base a un dictamen del entonces fiscal general Galo Chiriboga, quien se abstuvo de acusarlo porque al momento de adquirir el vehículo no era servidor público. El señor Guzmán tampoco ha respondido nuestra solicitud de entrevista. Sin embargo, presentamos declaraciones formuladas por él en Radio Sucesos. Él me acusó de que yo no había justificado el dinero con el que compré un vehículo. Dinero, que aquí está Juan Carlos, Verónica, les estoy mostrando el documento notariado del 2 de marzo del 2012, en el que mi hermano me realiza un pago y con ese dinero compré el vehículo, a pesar de que mi patrimonio fácilmente me permitía comprar ese y cualquier otro vehículo. No es ninguna novedad. Yo he sido un empresario desde hace 40 años. No es que yo soy un advenedizo que por primera vez en la vida podía comprarse un vehículo. En el 2008 yo salgo de allí, pero ya empieza la persecución de Pollitt. Esto nace, pues él como secretario general de la administración en la época del coronel Gutiérrez, pues perdió su cargo cuando el pueblo salió a revocarle el mandato al coronel Gutiérrez. Y desde allí viene ese odio y buscar venganza. Cuando yo fui candidato, postulé para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, yo debía presentar un
informe en el que se diga si yo tenía alguna responsabilidad frente a Contraloría. Todo salió negativo. Sin embargo, al ver que yo postulaba para ese cargo, automáticamente le entregó a David Rosero, que entonces era consejero de Participación Ciudadana, le entregó un documento con el que empezaron a decir que yo tenía indicios de responsabilidad penal. Así es como actuaba. Claro, porque él tenía la preocupación de que yo vaya a ese consejo, porque yo sí iba a investigar todos los informes que no había puesto y todo lo que él tenía guardado y estaba escondiendo, la corrupción por comisión y omisión que cometió y que se está demostrando en este momento que ha sucedido, y por eso él no puede sentarse ante la justicia. Yo sí, estaba obligado a demandarlo penalmente por injurias, por daño moral, por calumnias que irrogó en mi contra, al decir que yo tenía pendiente esto con la justicia, cuando él perfectamente conocía que ya la justicia había dirimido y que era a mi favor. Todas esas calumnias, todas esas mentiras, él tiene que responder. Yo era, mientras era miembro de la Comisión 30, era ministro de Estado. Por lo tanto, yo cobraba mi sueldo como tal, por la dignidad que yo ostentaba como ministro. De manera que no existe aquello de cobrar doble sueldo, porque secretario eso sí de Transparencia, es ilegal. Yo era secretario nacional de Transparencia de Gestión. Por lo tanto, yo ganaba mi sueldo allí. No podía cobrar un doble sueldo, eso es absolutamente ilegal. Y otra cosa importante, la comisión jamás manejó un solo centavo de recursos del Estado. Hubiéramos querido preguntarle al señor Guzmán cómo así compró con $79,000 en efectivo un vehículo. ¿No era mejor y más seguro tener el dinero en un banco y girar un cheque? Además, si ha sido un empresario de éxito, como él asegura haberlo sido durante 40 años, sería bueno saber a qué se debe su bajo impuesto a la renta. Ha pagado durante los últimos 15 años menos de la tercera parte de lo que le costó el vehículo. Con respecto a la segunda acusación, le hacemos la misma pregunta que al fiscal Vaca. ¿Recibió o no emolumentos por su labor en la comisión del 30 de septiembre, aun cuando su cargo era ad honorem? Aquí hacemos una pausa. Al volver presentaremos más reacciones de los mencionados por Polit.